A mediados de septiembre ya estará en el Congreso de la Nación el presupuesto 2017 que enviará el Poder Ejecutivo Nacional para saber con qué monto y con qué dinero nos manejaremos en ese año. Y también allí se especifica a cuánto espera el gobierno que esté el dólar durante el 2017. Julián. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Me sorprendés haciendo algunas cuentas, porque en realidad el dato acá es que no cierra nada. Perdón que te lo diga, pero es así. A ver, estamos hablando del presupuesto, un presupuesto que generalmente en la Argentina sirve como señal, pero de alguna manera nunca termina de cumplirse. Y el dato acá es que el gobierno, por lo menos en lo que son estas primeras reuniones, recuerden ustedes que el presupuesto es una ley, es la ley de leyes, porque obviamente todo lo que es la ejecución de ese presupuesto se utiliza para llevar adelante todas las políticas que obviamente impulsa el gobierno. Claro. Y el dato central es que se tiene que aprobar por el Congreso y el gobierno tiene que definir cuál es su visión, su pronóstico, su perspectiva para el año siguiente, es decir, para el ciclo que viene. A ver, el ideal de esta ley de leyes dice, sí, el año 2017 vamos a gastar 100. Y en principio, sí, el gobierno de turno no puede gastar más de 100 ese año. Y tiene que cumplir con todas las metas que dice esa ley. Sí, si no tiene que negociar aparte en una sesión extraordinaria o una sesión ordinaria, claro, lo que son partidas especialmente diseñadas para cuando necesita algún tipo de recurso extraordinario. Y cumplir lo que dicen esos 100 a donde van a estar distribuidos. Que cumplir. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque esto es como en casa, digamos. Vos tenés una determinada estructura de gastos, ya sabés más o menos cuánto vas a gastar en el mes, ya sabés si alguno de esos meses vas a hacer un gasto extraordinario. Por ejemplo, si te vas a ir de vacaciones, ya sabés que tenés que guardar un poco de plata para ese momento, y de la misma manera ya sabés cuánto te va a ingresar, se supone, ¿no? Salvo que tenés negociaciones paritarias, pero en general más o menos sabés cuál es el flujo de dinero. Bueno, lo mismo es en un gobierno, y cuando uno hace un presupuesto lo que le dice al resto de la sociedad es, señores, yo voy a ejecutar un presupuesto de esta magnitud y de esta manera. Hay dos o tres datos que son centrales, y yo me concentro sobre todo en el dólar. ¿Por qué el dólar? Porque lo que te va a decir el gobierno es que a lo largo de todo 2017, el promedio, al menos esto es lo que se está conversando y lo que podría ir directamente al presupuesto, el promedio para todo el año va a dar una cotización de dólar en 16 pesos con 50. A priori uno dice, bueno, está perfecto, claro, pero ¿cuánto está cotizando ahora el dólar? 15 pesos con 30. Entonces, ¿cuánto separa el dólar o la cotización que hoy tenés, que es estos 15,30, a 16,50? 8 o 9% aproximadamente. Vamos a redondear en 10%. 10%. Listo, tenés un 10%. Ahora, ¿cuánto tenés de inflación? Y ahí hay una cuestión donde todavía no está zanjada, porque todavía no figura eso en lo que es el proyecto inicial de presupuesto, que es, bueno, ¿qué inflación vas a tener? ¿El tipo de cambio va a acompañar o no a la inflación? Históricamente en la Argentina, cuando el tipo de cambio no acompañó lo que es la inflación, en algún momento el gobierno de turno hizo algún ajuste. Esto es una devaluación, porque digamos no tenés otra forma de hacerlo más que ajustando el tipo de cambio. Por eso es tan importante ver cuál es el valor. El gobierno descuenta que el año que viene vamos a tener un tipo de cambio de referencia en 16 pesos con 50 en promedio durante todo el año. ¿Qué significa esto? Que lo vas a tener por encima o por debajo de ese valor, y necesariamente lo vas a tener por debajo y por encima, porque el promedio te tiene que dar 16,50. Entonces, o está fijo 16,50 o tiene fluctuaciones, y en promedio, según estima el gobierno, tendría que ir dando, justamente en lo que es el cálculo, 16 pesos con 50. Primera pregunta, ¿y si la inflación es mayor, no se va a generar atraso cambiario? Segunda, ¿y si la inflación es mayor, la industria, que depende mucho del tipo de cambio, no te va a protestar? Que son todo cosas que han pasado, sí, y que vienen pasando en la Argentina. En tercera instancia... Hoy en día los economistas dicen que es un atraso cambiario de entre el 10 y el 15%. Claro, lo que pasa es que un atraso cambiario en términos marginales, digamos en términos marginales, como puede ser del 5, del 10, del 15%, vos decís, bueno, el Banco Central lo que hace es te hace fluctuar el tipo de cambio, en algún momento te lo lleva de vuelta hacia abajo y hacia arriba de nuevo, y en algún momento termina ajustándolo. Ahora, cuando vos estás emitiendo una señal como es, miren que durante todo el año que viene en promedio el dólar va a cotizar 16,50, la realidad es que le estás diciendo algo más a la gente. Y de hecho yo te diría más que utilizar el presupuesto como una especie de ley de leyes que va a regir lo que es tu política económica, lo que estás haciendo es utilizar el presupuesto como un mensaje a la sociedad, diciéndole, quédense tranquilos, que el dólar no va a pegar saltos, que no vamos a tener una devaluación fuerte, y que en rigor lo que yo estoy esperando es que baje la inflación, no que suba el dólar. Este es el mensaje, y digamos, no es el primer gobierno que utiliza el presupuesto para dar a entender cuál es, de alguna manera, su intención. Ahora, es muy distinto que esto termine plasmándose en la realidad. Generalmente no pasa. No pasa, pero para nada. De hecho, el presupuesto pasado tenía un tipo de cambio de referencia para este año muy cerquita de los 10 pesos. Está 15,20.
Es decir, estamos lejos de lo que preveía el presupuesto. Sí. Así que fíjense que, bueno, también hubo un cambio de gobierno en el medio, es decir, ahí hay una cuestión que hay que definir, pero en general lo que se termina dando es esto. ¿Qué otra previsión hace el gobierno? Un crecimiento del orden del 3% aproximadamente. Producto Bruto Interno. Sí. Y el otro dato que es importante es el gasto público. ¿Cuánto piensa gastar el gobierno? Recuerden ustedes que hay déficit, quiere decir que gasta más de lo que le ingresa y por ende o se financia con lo que es emisión monetaria del Banco Central o se termina financiando con lo que es un endeudamiento. Vos vas afuera, golpeas la puerta, te prestan de un banco, traes la plata y compensás lo que son tus gastos y tus ingresos. Bueno, la sensación es que, por lo menos por lo que se está discutiendo, es que el dato sería de un gasto que subiría en un 15% en términos nominales. Esto es que va a haber un recorte del gasto en términos reales. ¿Por qué? Porque vos tenés una inflación del 20 o del 25% y gastás nominalmente, es decir, en cantidad de pesos, 15% más. En términos reales de poder adquisitivo, estás gastando menos. Claro. Entonces el gobierno prevé un recorte del gasto. Si es menor a la inflación que hay. Si es menor, que debiera ser. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas con Alfonso Prat-Gay o hace alguna declaración, la última que hizo, dijo, bueno, mi gasto público lo voy a recortar, pero puntualmente, digamos, la inflación que yo tengo prevista para todo 2017 es del 17%. Es decir, fíjate que hasta incluso el gasto va a ir por debajo de lo que son las previsiones de inflación y la devaluación, por lo menos por lo que ha dejado escrito por ahora el gobierno, también iría por debajo de lo que es la inflación. Bueno, la reducción ya comenzó con el fin de Fútbol para Todos, 2.511 millones que no van a salir del Estado, ¿no? Bueno, esto es una decisión del gobierno de primera hora. Lo que dice el gobierno es, miren, yo no tengo por qué financiar el fútbol porque no es un negocio prioritario para mí. Es decir, directamente no tengo yo una política dedicada puntualmente a lo que es la transmisión de eventos deportivos. La tengo en otros aspectos, en pobreza, etcétera, etcétera, digo, pero no en lo que es la transmisión de eventos deportivos, que aparte a todo el mundo no le gusta el fútbol, así que digo, este es el mensaje que se da desde el gobierno.